La Biblia en un año. Día 310. Ezequiel. Me llevó después al santuario y midió las pilastras. Tenían 6 codos de ancho a un lado y 6 codos al otro. La anchura de la entrada era de 10 codos, 5 a un lado y 5 al otro de la puerta. Midió su longitud y tenía 40 codos, y su anchura 20 codos. Pasó al interior y midió cada pilastra de la entrada. Era de 2 codos. El hueco de la entrada era de 6 codos y los bordes de la entrada eran de 7 codos. Midió su longitud y era de 20 codos y la anchura también de 20, delante del santuario. Y me dijo: Esto es el Santo de los Santos. Midió la pared del templo y tenía 6 codos, y el edificio que estaba contiguo y alrededor del templo tenía 4 codos de ancho. Las habitaciones laterales estaban unas sobre otras, dispuestas en 3 pisos, 30 en cada piso. En la pared del templo, todo alrededor, sobresalían unas molduras sobre las que descansaban las cámaras, de manera que no se apoyaban en la pared del muro. A medida que se subía, aumentaba la amplitud de las habitaciones porque rodeaban el templo hasta arriba, de manera que el volumen de la construcción se ampliaba hasta llegar arriba. Del plano inferior se subía al intermedio, y de este se llegaba al superior. Vi alrededor del templo una construcción elevada. Los cimientos del edificio contiguo tenían de alto la medida de una caña entera, o sea, 6 codos. La anchura de la pared externa del edificio contiguo era de 5 codos. El espacio libre entre las habitaciones propias del templo y las otras habitaciones era de 20 codos por todo alrededor del templo. Las entradas del edificio contiguo daban una al espacio libre al norte y otra al sur. La anchura del espacio libre alrededor del templo era de 5 codos. El edificio que estaba al occidente, al otro lado del espacio libre, tenía 70 codos de ancho. La pared del edificio tenía en todo su perímetro 5 codos de grosor y 90 de largo. Midió el templo y tenía 100 codos de largo. El espacio libre, el edificio y sus paredes medían también 100 codos. La anchura de la fachada del templo y la del espacio libre que da a oriente era también de 100 codos. Midió la longitud del edificio por el otro lado del espacio libre en la parte posterior del templo, y sus paredes tenían 100 codos por ambas partes. El interior del santuario y la parte interior del vestíbulo estaban cubiertos de madera, las ventanas enmarcadas y las galerías de alrededor tenían una triple moldura cubierta de madera, desde el suelo hasta las ventanas, que estaban tapadas con celosías. Desde la pared de la entrada hasta el interior del templo, toda la pared alrededor, por dentro y por fuera, tenía una decoración de querubines y palmeras. Había una palmera entre querubín y querubín. Y cada querubín tenía 2 caras, una de hombre vuelta hacia la palmera de un lado, y otra de león vuelta hacia la palmera del otro lado. Estaban pintados por todo el perímetro del templo. Desde el suelo hasta arriba de la entrada había pintados querubines y palmeras en toda la pared del santuario. Las pilastras de la puerta eran cuadradas. Delante del santuario había un mueble con apariencia de un altar de madera de 3 codos de alto y 2 codos de largo. Sus ángulos, su base y sus lados eran de madera. Y me dijo: Esta es la mesa que está delante del Señor. El santuario y el santo de los santos tenían puertas dobles. Cada puerta tenía 2 jambas que podían girar, 2 jambas para una puerta y 2 para la otra. En las puertas del santuario había pinturas de querubines y de palmeras, como las que había en las paredes. Por el exterior, en el frontispicio del vestíbulo, había un baldaquino de madera. Había ventanas enmarcadas y una representación de palmas a uno y otro lado del vestíbulo, y también en las habitaciones contiguas del templo y en el baldaquino. Dependencias anejas destinadas a los sacerdotes. Me hizo salir al atrio exterior en dirección al norte y me llevó a la habitación que hay al norte, enfrente del espacio libre, delante del edificio. Por el lado del norte tenía 100 codos de largo y 50 de ancho. Frente a los 20 codos del atrio interior y frente al pavimento enlosado del atrio exterior, se alzaban galerías paralelas, en 3 planos. Delante de las estancias había un corredor interior de 10 codos de ancho y 100 de largo. Sus entradas daban al norte. Las habitaciones superiores eran más estrechas que las intermedias y que las inferiores del edificio, porque las galerías les quitaban más espacio.
Estaban dispuestas en 3 planos y no tenían columnas como las de los atrios. Por eso las habitaciones superiores eran más estrechas que las intermedias y que las inferiores a ras del suelo. El muro exterior paralelo a las estancias del atrio exterior, por delante de las habitaciones, tenía 50 codos de largo. Por tanto, la longitud de las habitaciones del atrio exterior era de 50 codos, y las que estaban frente al santuario tenían una longitud de 100 codos. Debajo de esas habitaciones estaba la entrada para quienes pasaban al templo por el este desde el atrio exterior, en el arranque del muro del atrio. Frente al camino del sur, opuestas al espacio libre, había también habitaciones delante del edificio. Y delante de ellas había un corredor semejante al de las estancias que estaban en el camino del norte. La longitud y la anchura eran iguales, sus salidas, la estructura de todas ellas y sus accesos eran como las del norte. Así eran también las entradas de las habitaciones que daban al sur, se abría una entrada al comienzo del corredor que había ante el muro protector de los que entraban por el camino oriental. Entonces aquel hombre me dijo, las habitaciones del norte y las habitaciones del sur que están frente al espacio libre son las habitaciones santas. En ellas los sacerdotes que están cerca del Señor comen las cosas santísimas, allí guardan las cosas santísimas, la oblación, el sacrificio por el pecado y el sacrificio por el delito. Es un lugar santo. Cuando entren los sacerdotes, no saldrán directamente de este lugar santo al atrio exterior, sino que dejarán aquí las vestiduras con las que han servido, que son santas. Se pondrán otras ropas y con ellas llegarán hasta el pueblo. Cuando terminó las mediciones del interior del templo, me sacó fuera por la puerta que da a oriente y allí midió todo el perímetro. Con la caña de medir midió el lado oriental y tenía 500 cañas, en cañas de medir. Midió el lado del norte y tenía 500 cañas, en cañas de medir. Midió el lado del sur y tenía 500 cañas, en cañas de medir. A continuación, se dirigió al lado occidental, lo midió y tenía 500 cañas, en cañas de medir. Lo midió por los 4 costados. En torno a todo su perímetro tenía un muro que separaba el lugar santo del profano que tenía 500 codos de largo y 500 de ancho. Sabiduría. Y el miedo no es otra cosa que la renuncia a los auxilios de la razón, y cuanto menos se espera en estos interiormente, tanto más grave se juzga la desconocida causa del sufrimiento. Ellos, aquella noche realmente paralizante, surgida de los antros del impotente Hades, adormecidos con un mismo sueño, unas veces estaban aterrados por fantasmas monstruosos, y otras, paralizados por el decaimiento del alma, se les echaba encima un temor repentino e inesperado. Así, cualquiera que caía allí, quedaba encerrado en una prisión sin hierros. Ya fuera labrador o pastor, u obrero que se ocupa en trabajos solitarios, sorprendido caía bajo el sino ineludible, pues todos estaban atados a las tinieblas por una misma cadena. El viento que silbaba, o el canto melodioso de las aves entre las tupidas ramas, o el rumor de aguas que corrían con violencia, o el bronco fragor de una avalancha de piedras, o la carrera invisible de animales brincando, o el rugido de las fieras más crueles, o el eco que retumbaba en las oquedades de los montes, los paralizaba de terror. Mientras, el mundo entero, alumbrado por una luz radiante, se dedicaba sin trabas a sus obras. Solo a ellos les cubría una noche deprimente, imagen de la tiniebla que iba a recibirlos, pero ellos eran para sí mismos más deprimentes que las tinieblas. Carta a Hebreos. Superioridad de Cristo sobre Moisés. Comparación entre el ministerio de Moisés y el de Cristo. Por tanto, hermanos santos que son partícipes de una vocación celestial, fijen su atención en Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos, que es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda su casa, aunque él ha sido juzgado digno de mayor gloria que Moisés, ya que el constructor tiene mayor dignidad que la casa. Porque toda casa es construida por alguien, pero Dios construyó el universo. Moisés fue ciertamente fiel en toda su casa como sirviente, para dar testimonio de las cosas que debían anunciarse, pero Cristo lo fue como hijo al frente de su casa, casa que somos nosotros, si mantenemos la confianza y el orgullo gozoso de la esperanza. Necesidad de la fe, el mal ejemplo de la rebeldía del pueblo elegido. Por eso,
como dice el Espíritu Santo, si hoy escuchan su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión, el día de la tentación en el desierto, cuando sus padres me tentaron y me sometieron a prueba, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me indigné contra esta generación y dije, están siempre extraviados en su corazón y no han conocido mis caminos. Por eso juré en mi ira, no entrarán en mi descanso. Vigilen, hermanos, para que ninguno de ustedes tenga un corazón malvado y sin fe que le haga apostatar del Dios vivo. Al contrario, exhórtense mutuamente todos los días, mientras perdura aquel hoy, para que nadie se endurezca por la seducción del pecado. Pues hemos sido hechos partícipes de Cristo a condición de que mantengamos firme hasta el fin la segura confianza del principio. Cuando se dice, si hoy escuchan su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión, ¿quiénes son los que, habiéndole oído, sin embargo se rebelaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto gracias a Moisés? ¿Y contra quienes se indignó durante 40 años? ¿No fue acaso contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su descanso, sino a los incrédulos? Vemos así que no pudieron entrar a causa de la incredulidad.